Eh, lo que vamos a hacer hoy va a ser introducir una técnica que es derivada del siguiente escenario. La técnica se llama cointegración, como bien muestro aquí, pero la quiero motivar de esta manera. Antes de empezar con la parte de cuestiones, quiero que pensemos en qué escenario, en qué punto estamos parados. Este curso de series de tiempo inició con los ARMA o los ARIMA. Entonces vamos a decir que con los ARIMA inició con estos. Los ARIMA P y Q, con estos inició. Y luego lo volvimos multivariantes. Entonces, si el multivariante es simplemente el var de orden P. ¿Cuál es la característica que comparten estos dos modelos o estos dos conjuntos de modelos? Tienen una característica en común. Y la característica en común es que son procesos estacionarios. Es decir, que si quiero hacer una rima, la serie tiene que ser estacionaria. Si quiero hacer un bar, las series que estén ahí tienen que ser estacionarias. Pero en el mundo de la economía, sobre todo, tenemos un problema. La mayoría de nuestras series no son estacionarias. En general, la mayoría de las series con las que nosotros convivimos son series como esta, por ejemplo. Imaginemos por un momento que aquí tengo el tiempo y aquí tengo, por ejemplo, el PIB. Vamos a pensar en este amigo, el agregado más conocido por nosotros, que es el PIB. ¿Qué comportamiento tiene el PIB? El PIB tiene un comportamiento de este estilo, ya sea que sea trimestral o una aproximación mensual, tiene un comportamiento así. Entonces, a todas luces, ese no es un proceso estacionario. Para ser estacionario debería de oscilar, gracias, alrededor de una constante. Entonces, ¿qué hago si yo, digamos, si lo que quiero es, en principio, yo reconocer que esa serie no es estacionaria, es decir, no puedo implementar una rima de manera directa ni un bar. Para implementar una rima o un bar tendría que diferenciar. No lo podrías tratar de manera directa. Pero además tiene otro problema. Resulta ser que a veces yo quiero hacer un análisis de las series así en sus niveles. ¿Por qué? Porque tengo hipótesis, sobre todo en economía, que tienen que ver con, por ejemplo, convergencia. Muy al principio de este siglo, usted no había nacido seguramente, hace 20 años, 25 años, este, eh, había hipótesis que todavía se probaban en las facultades de economía. ¿Cómo qué hipótesis eran estas? Las hipótesis que sostienen, por ejemplo, los tratados multilaterales de comercio. ¿Cuál es el principio fundamental de los tratados multilaterales de comercio? La convergencia. Es decir, si tú abres las fronteras entre países, la Unión Europea es el mejor ejemplo, ¿no? De hecho, el mejor ejemplo positivo, que sí cumplió la hipótesis. Y si tú abres las fronteras a todo el comercio y a todo el trabajo, donde genera la migración, lo que va a ocurrir es que de repente todas las economías van a empezar a converger y van a compartir como habilidades. Digamos, esa era la hipótesis principal. Entonces, básicamente la hipótesis tenía que ver como, voy a retomar mi gráfico que tengo ahí del PIB. Ahora imagínense que tengo el PIB, pero de varias economías. Entonces, un poco la hipótesis lo que decía era que al final de cuentas todas las economías iban a converger hacia una trayectoria similar. Entonces, la línea roja, digamos que es una economía, la línea verde es otra economía y la línea azul otra. Entonces, así sucesivamente, todas las economías convergían hacia una trayectoria ascendente. Esa es una hipótesis, ¿no? Hay otras hipótesis que no necesariamente son de convergencia, pero que tienen el mismo planteamiento. Por ejemplo, a veces lo que nosotros asumimos es que a lo mejor una política industrial nacional debería de hacer que todos los estados del país crezcan, ¿no? Digamos, es algo deseable para el país. Entonces, otra vez, estamos en la idea de que en las producciones convergerán, no convergerán en estricto sentido con la hipótesis anterior, sino tendrán una tendencia que se parecerá. ¿Cómo evalúo este problema? Es decir, ¿cómo hago un análisis de series que se comportan de forma similar en el largo plazo? Eh, Bien, a ese comportamiento similar o digamos o correlacionado de largo plazo le llamamos cointegración y significa que dos procesos estocásticos en el largo plazo se comportan de una forma correlacionada, de tal manera que la correlación que existe entre esos dos procesos es estadísticamente significativa. Dicho de otro modo, no hay una relación espuria entre las dos series.
por ejemplo. ¿Qué sí es una relación espuria? Por ejemplo, una relación espuria sería una situación en la cual dos series nosotros percibimos que se comportan de forma similar, pero en realidad no hay un mecanismo causal entre ellas. El ejemplo que a mí me solían dar cuando yo estudiaba era, decían, el PIB de Argentina está correlacionado con los goles de Maradona, ¿no? Ahora puede ser con los goles de Messi, ¿no? Entonces, entre más goles mete Messi, más crece el PIB de Argentina, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. Pero claramente hay una correlación espuria, no hay un mecanismo causal, ¿no? Salvo que los argentinos cuando ven muchos goles, entonces se propongan a producir más, lo cual no parece ser el caso, ¿no? Entonces, eso es claramente una correlación espuria. Entonces, ¿cómo le hacemos para que en nuestro mundo de análisis estadístico, ese comportamiento de series que parece que se comportan de forma similar, las podamos calificar entre un caso en el cual sí cointegran, es decir, la correlación que guardan entre ellas es estadísticamente significativa, de los casos en los que son correlaciones espurias. Hay que construir una calificación para eso, un test para eso. Entonces, el test se llama una prueba de cointegración. Eso es lo que voy a hacer. ¿Queda clara la motivación de lo que vamos a hacer ahora? Bien. Ahora, entonces, ¿cuáles son los dos supuestos principales? El primero es que nuestras series no son estacionarias. Entonces, estamos en el mundo de la no estacionariedad. Entonces, quiere decir que no puedo hacer arimas, no puedo hacer bar. Tengo que hacer otra cosa. Esa otra cosa se llama cointegración. Entonces, ¿qué va a ser para mí cointegración? Voy a empezar con este planteamiento. Pensemos primero en un vector Y, este vector Y o Y, digamos por un momento que contiene K series. Imagínense las series que ustedes quieren. Tiene un conjunto de series que están contenidas en este vector. Entonces, yo digo que esas series, esos elementos están cointegrados, esa es la definición que le quiero dar a cointegración, están cointegrados en un orden DC, y ahorita digo quién es D y C, es decir, la notación que voy a utilizar es esta, es todos los elementos que están en Y están cointegrados en un orden DC, si todos los elementos de Y son de orden de integración D, es decir, tuve que diferenciar los D veces para hacerlos estacionarios. En este mundo donde estamos nosotros, esto, ¿a qué valor debería ser más o menos D? A veces, con mucha frecuencia. En nuestro caso, D debería ser igual a 1. Muchas de las veces. ¿Por qué? Porque nosotros a veces solo necesitamos diferenciar una vez las series para hacerlas estacionarias. Pero en general yo necesito una definición que sea suficientemente robusta. Entonces yo voy a decir que en general las series tendrán un orden de integración I dado D. Entonces, ¿qué es esta cosa que tengo aquí? Este símbolo de acá, ¿no? Entonces, voy a decir que las series, vamos a imaginar por un momento, las series del PIB de toda la Unión Europea, necesito diferenciarlas una vez para decir que cointegran, es decir, cointegran en un orden 1. Ahora la pregunta es, ¿qué es C? Bueno, la C es lo que, bueno, la C será el número C será cualquier elemento que exista entre el D y el 0, es decir, puede ser cualquier elemento. Ese, en estricto sentido no tendríamos, solo bastaría con que D sea igual a 1. Bien, ok. Ahora, regresando a mi planteamiento, ¿qué significa que cointegren la serie? Bueno, analíticamente significa que existe esta relación. Ahora, desmenucemos un poco qué es esta cosa. ¿Qué es esta cosa? Esta cosa que es beta y traspuesto por Y. Bueno, esta cosa será lo siguiente, será un beta 1, beta 2, hasta beta késimo, que multiplicará a Y. ¿Quién es Y? Y es un conjunto, es un vector de series de tiempo. Entonces, Y será un vector que estará ordenado de la siguiente manera. Será la serie de tiempo 1 en el momento t, la serie de tiempo 2 en el momento t, así hasta la serie de tiempo késima en el momento t. Entonces, piensen un poco como si Y fueran todos los PIBs de la Unión Europea, ¿no? El PIB de Alemania, de España, de
bueno, Reino Unido cuando era la Unión Europea, Francia, ¿no? Todos estos son los PIBs de los países de la Unión Europea. Entonces, si ustedes resuelven esa multiplicación de vectores, ¿qué es lo que resulta? Lo que resulta es que esto se vuelve simplemente beta 1 por Y1T más beta 2 por Y2T, así más puntitos hasta beta subíndice K por YT, YK, perdón, subíndice T. Entonces, ¿qué es ese elemento? ¿Qué es este objeto que está aquí al final? Este objeto que está aquí es una combinación lineal. Una combinación lineal de todos los bits. Entonces, regreso a mi definición. Mi definición lo que está diciendo es que las series van a cointegrar, es decir, va a haber una combinación lineal que se genera por todas las series, de tal manera que esa combinación lineal sea de orden de integración D menos C. ¿Sí? Entonces, en estricto sentido, si nosotros vivimos en el mundo en el que D es igual a 1, entonces lo que estoy diciendo es que esta combinación lineal, beta transpuesta I por Y, debería de ser de orden de integración 0. ¿Y qué significa que una serie sea de orden de integración 0? Significa que es estacionaria. O dicho de otro modo, lo que estoy diciendo es que cointegración significa que existe una combinación lineal, existen unos betas que generan una combinación lineal de todas las series que yo estoy analizando, de tal manera que esa combinación lineal genere un objeto que es de orden de integración 0. ¿Eso a qué se parece? ¿Eso qué significa? Bien, ¿por qué no lo pensamos así? ¿Qué pasaría? Entonces, démosle un par de nombres, solamente pongamos de nombres a este objeto. A lo mejor así nos empezamos a familiarizar con este problema. Entonces, pensemos en mi combinación lineal. Y digamos que mi combinación lineal le voy a dar un nombre. Digamos que esta combinación lineal la voy a llamar U de T. Entonces, nada impide que yo despeje, por ejemplo, a todos los elementos que son después beta 2 hasta beta K y los pase del otro lado del signo igual. Y luego pase dividiendo a beta 1. Entonces, de tal manera que yo tenga esto, que sea Y1 es igual, Y1 en T es igual a beta 2 sobre beta 1, que multiplica a Y2 en T, negativo, porque lo pasé del otro lado, menos, puntitos, menos, beta késimo sobre beta 1 de Y de K en T, más U de T. ¿Esto a qué se parece? ¿Qué es esto en estricto sentido? Una regresión. Una regresión de Y1 en todos los demás. Entonces, así puedo encontrar lo que estoy diciendo implícitamente, cointegración, lo que implica es que si de verdad las series cointegran, quiere decir que puedo expresar a una de las series en términos de las demás, y eso equivale a ser una regresión, porque resulta ser que este amigo que está aquí, es estacionario. Entonces cumple todos los supuestos del modelo lineal clásico. De hecho, cumple todos los supuestos de series de tiempo. O dicho de otra manera, estoy haciendo las cosas de tal manera que genero una regresión. Entonces, si lo quiero pensar de esta manera, cointegración es una forma muy sofisticada de hacer una regresión multivariante en la cual arbitrariamente yo puedo decidir a qué variable poner en función de las demás, porque noten, aquella combinación lineal que está allá, esta combinación lineal que está aquí, yo arbitrariamente decidí despejarla en términos de Y1, pero pudo haberle hecho en términos de Y2, de Y3 o de YKS, sin romper ningún supuesto. Eso quiere decir que si logro encontrar beta, es que es la incógnita. Si logro encontrar a beta, si logro encontrar a este amigo beta, si logro resolver quién es ese beta, entonces ya acabé porque puedo encontrar cualquier combinación, cualquier especificación que yo haga con esos beta, será una combinación lineal que genere un proceso estacionario. Dicho de otra manera, será equivalente a hacer una regresión. Pero no cualquier regresión, es una regresión que se mantiene en el largo plazo, en la cual no tuve que haber hecho, que ni siquiera tuve que haber hecho diferencia de las series, las tomé tal cual.
Las series eran no estacionarias, no les hice nada. ¿Sí? Vale, bien. Esa es la definición también, dicho de otra manera, de relación no espuria. ¿Va? Bien. En términos más sofisticados. Bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? Vale. Voy a continuar un poquitito más con la parte analítica. Entonces, sí. La C es una constante que va a estar simplemente entre D y cero. Entonces, si D es igual a 1, para que esto se cumpla, C debería ser igual a 1. Entonces, cualquier objeto que esté en este espacio. Por ejemplo, si yo necesito diferenciar una vez las series para hacerlas estacionarias, eso implica que D es igual a 1. Entonces, ¿qué objeto cumple la condición de que es mayor o igual a C, pero mayor estricto que 0? Entonces, C no puede ser 0, porque tiene que ser mayor a 0. Pero sí puede ser igual a D. Entonces, C es igual a 1. Es simplemente, es decir, el espacio que se genera entre el 0 y el número de veces que necesito diferenciar la serie. Simplemente es un poco como notación básica. Sí. Vale. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok. Ahora, ah, bien, entonces mi problema es, tiene su complejidad, pero ya sé qué es lo que tengo que resolver. Tengo que encontrar a este amigo, esta combinación lineal, ese beta que hace que la combinación lineal genere un z. Ese z yo sé que va a ser estacionario. Eso es lo que yo estoy aspirando. Entonces, ¿cómo lo puedo resolver? Bueno, eh, aquí hay alguna serie de reglas que quiero que recordemos un poco. Básicamente lo que vamos a tratar de recordar siempre es, vamos a decir que las series no cointegran si encontramos que el número de elementos que hay en beta es cero, es decir, si no hay ningún elemento, es decir, si no hay ninguna combinación lineal que haga que esto exista, entonces diremos que las series no cointegran. Pero si las series no cointegran, entonces estamos en un problema, en algún sentido, porque yo quería analizar las series así como estaban, y no cointegran. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vale, vamos a tratar de construir una alternativa para eso. Bien, ¿qué tendríamos que hacer? Va. Entonces, desmenucemos un poco el problema. Entonces, pensemos un poco en este planteamiento. Entonces, voy a iniciar con el planteamiento que a mí me gustaría que ocurriera. Supongamos que tengo K series que son incluidas en Y bold symbol, o sea, o en negrita, que son todas de orden I1. Es decir, necesito diferenciarlas una vez para que se vuelvan estacionarias. Son de ese estilo. Comparten el mismo orden de integración. Entonces, los siguientes son los casos posibles. Si R es igual a 1, entonces quiere decir que hay un caso de cointegración de Granger, es decir, solo hay una relación en la cual todas esas series cointegran. Si R es mayor que 1, estoy en un caso de cointegración múltiple. Eso quiere decir que existe más de una combinación lineal que genera proceso estacionario. Y ese caso se conoce como cointegración de Johansen. ¿Por qué necesito que ustedes entiendan esto? Porque cuando ustedes lo pongan en la práctica, si un día hacen cointegración y encuentran que el número de vectores o de combinaciones lineales que generan, que se vuelven estacionarios, solo es uno, entonces podrían decir, bueno, tal vez no necesito utilizar una técnica muy sofisticada como es la técnica de Johansen. Sin embargo, si encuentran que son más de uno, entonces tal vez sí necesitan un análisis más complejo como el de Johansen. A mí, en lo personal, no me gusta como discutir tanto esto. Yo prefiero directamente utilizar Johansen, aún así, no tengo un vector de cointegración. En adelante lo que voy a hacer es plantearles el procedimiento de Johansen. Ya, no me voy a preocupar por Granger. De hecho, creo que ya ni se ocupa como tal la idea de hacer cointegración a la Granger. O más bien, yo lo he visto más como en profes como viejitos, como de mi época, que todavía ocupan Granger. En realidad ya todo el mundo hace Johansen. Bien. Entonces, bien, pensemos esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto ya es estrategia de estimación. Lo primero que tengo que hacer es, si tengo series que son todas estacionarias, entonces, esto que está aquí, ¿qué es? Esto es un bar de orden P, si lo ven así.
Es un bar de orden P con un D, donde D son un conjunto de elementos determinísticos, como ¿qué podría ser esto? Podría ser tendencia, podría ser constante o podría ser el ser. Eso es en D. Y U es el término de error. Esto que está aquí es un bar P. Entonces, como técnica de estimación, lo primero que les voy a decir, paso uno, cuando ustedes quieran hacer cointegración, este es el paso uno, construyan un bar de orden P con las series en nivel. Ya. Y decidan qué elementos van a estar aquí en D. Pueden decidir entre varias cosas. Pueden decidir entre una tendencia, una constante, ambos, o no, ninguno de esos. Tienen que decidir. ¿Cómo lo deciden? Ahorita que hagamos el ejemplo numérico, les digo una estrategia de cómo podrían decidir. Bien, luego de eso, entonces, si este es un bar de orden P, si yo hago un poquito de mate, mucha talacha, y no lo vamos a hacer aquí, pero simplemente quiero como que se las dejo aquí, están las notas, o sea, no estoy poniendo nada novedoso en realidad. Aquí está todo el procedimiento que tendrían que hacer. Entonces, supongamos que queremos representar ese bar en diferencias, tendríamos que hacer todo este cálculo, pero lo que me interesa no es per se el cálculo. Lo que quiero que vean es que si hacemos la representación en diferencias del bar que tengo allá arriba, es esta representación que tengo aquí. Y esta representación que tengo aquí se conoce como vector corrector de errores. ¿Qué es un vector corrector de errores? Un vector corrector de errores es la representación en diferencias del VAR con el que iniciamos. ¿Por qué se llama vector corrector de errores? Porque lo que trata de mostrar este vector es que si tú tomas las diferencias de la serie, puedes modelarlas en dos tramos. Eso es como lo interesante de este problema. Estos son los dos tramos. Piensen, véanlo solamente un momento. ¿Quién es este tramo que está aquí? ¿A qué se parece este objeto que está aquí? Es las series en niveles, pero rezagadas un periodo, multiplicadas por una matriz pi. ¿Quién es este objeto? ¿A qué se parece? A la definición de cointegración. Esto es la definición de cointegración. Regresemos arriba. ¿Quién es la definición de cointegración? Cualquier objeto que sea de este estilo. Uy, bueno, cualquier objeto que sea de ese estilo es cointegración. Bueno, pues en una representación de vector de corrector de errores, tengo justamente este elemento. Esto es la parte de cointegración. Es decir, las diferencias o el mecanismo de corto plazo, porque esto es lo que significa las diferencias, se puede descomponer en un tramo que es de largo plazo. Más, ¿quién es este? ¿Quién es este último tramo? Te lo voy a poner en verde. ¿A qué se parece? A un bar de orden P-1, pero en diferencia. Entonces, como que lo que tenemos aquí es que la dinámica, o sea, tengo un sistema que su dinámica, por eso se llama vector, bueno, bueno, la dinámica del vector, todavía no les digo por qué es corrector de errores, pero la dinámica del vector se puede descomponer en la dinámica que traigo de largo plazo, la inercia, más el componente cíclico. ¿A qué se parece? ¿Se acuerdan cuando vimos Hodder y Prescott? ¿Qué es lo que habíamos hecho para Hodder y Prescott? Habíamos asumido que el tiempo transcurría por aquí estaba la variable. Supongamos por un momento que la variable era una cosa así, entonces, si la serie la puedo descomponer en dos tramos, entonces puedo pasarle su tendencia, que estaría por aquí, y todas las diferencias respecto de la tendencia que son ciclos. Entonces, lo que tengo es exactamente aquí lo mismo. La línea roja es la tendencia, es el elemento de cointegración, es la tendencia de largo plazo, el comportamiento, la inercia que trae la dinámica de comportamiento de la serie, más los choques que se salen de la tendencia, que es el cuadro verde. Entonces, este mecanismo que se llama mecanismo corrector de errores, se llama corrector de errores, que lo que hace es que lo que está tratando de ilustrar es, hay una trayectoria de largo plazo, pero siempre debes de poder retornar a esa trayectoria, por eso se llama corrector. Entonces, tienes el mecanismo atractor aquí, el mecanismo atractor es el cuadro azul. La dinámica del sistema converge al cuadro azul, a la relación de largo plazo. ¿Quiénes son las desviaciones? El cuadro verde. A veces ocurre.
pero siempre debemos de estar regresando a ese mecanismo atractor. Entonces, por eso se llama mecanismo corrector de errores, porque nosotros se lo copiamos un poco a los sistemas dinámicos. Pero bueno, pero aquí también podemos sacar otra conclusión. Fíjense, si ustedes están evaluando cointegración y encuentran que las series no cointegran, si las series no cointegran, quiere decir que mi cuadro azul debería de ser igual a ¿qué? A cero. Si las series no cointegran, quiere decir que todo este componente debería ser exactamente igual a cero. Pero si no se integran las series, entonces, ¿cuál es la mejor representación que puedo hacer de la dinámica del proceso? Un bar en diferencia. Entonces, lo padre de hacer tu integración es eso, que te permite hacer la prueba. Cuando esa prueba es bien robusta, porque haces la prueba y implícitamente estás probando dos cosas. Uno, si la relación de largo plazo es estable y es estadísticamente significativa, pero si no se cumple esa hipótesis, tu alternativa no es ir al vacío. Tu alternativa es haz un bar en diferencias, porque eso es lo mejor que puede describir el comportamiento de las series en conjunto. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos? ¿Duda? ¿Comentario? Ok, vale, buenísimo. Pues entonces ya saben hacer cointegración, vamos a hacer cointegración. Bien, sí, creo que esto ya lo. Ok, vayamos a R. Bien, en R voy a trabajar hoy con clase 18. Pues en GitHub hace un ratito actualicé clase 18, entonces vamos a trabajar con este. Ah, bueno, aquí tengo una typo, aquí debe decir clase 18. Entonces vamos a trabajar con integración. Va, bien. Entonces voy a cargar mi dataset. Mi dataset es el dataset que he venido trabajando, que es básicamente INPC, tipo de cambio, CETES, IGAE, índice de producción industrial. La hipótesis que estoy planteando de trabajo es si todas estas series convergen, o más bien cointegran en el largo plazo. Quiero encontrar a ver si es que existe un vector de cointegración de largo plazo de esta serie. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el cargado de datos. Ya que hago el cargado de datos, tengo estas series, aquí están. Entonces lo voy a convertir a series de tiempo y miremos el gráfico. Entonces, bien, ¿por qué me gusta ver este gráfico? Bueno, porque desde aquí yo puedo decir que todas las series, nada más de mirarla, puedo decir que probablemente no son estacionarias. Claramente se ve que el INPC no es estacionario, está creciendo. Bien. No estacionario alrededor del cero, pero puede ser estacionario alrededor de una tendencia. Recuerden que en este mundo, ya en este nivel de la clase, ya también sabemos que puede haber estacionariedad alrededor de una tendencia. Pues puede ser que esté estacionario. Pero en general, digamos, vamos a asumir por un momento que no son estacionarias y que todas las series las puedo tratar así. Ese es, ese es el mecanismo que yo haría. Primero, trataría de ver si las series cointegran. Luego, si no cointegraran, entonces siempre tengo la alternativa de que si las diferencio, se ven así. Entonces yo estoy seguro que si hago las diferencias, este bar cumpliría con al menos los propósitos de que son series estacionarias. Entonces, al menos eso sería posible. Entonces tengo la alternativa, no puedo reprobar cointegración, si no cointegran, yo sé que el camino alternativo es hacer este modelo de diferencia, lo cual podría ser una alternativa viable. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Siempre que haga yo cointegración, ni modo, hacer un repaso de todas las pruebas de raíces unitarias. Entonces empezaría con Dickie-Schiller aumentada, probando tendencia, constante y nada, y verificar si son estacionarias. Entonces no las voy a repasar porque ya lo hemos analizado y sabemos que todas las series son I1. Ya lo hemos hecho en otra ocasión. Entonces tendría que hacer digamos, tendría que ejecutar todos los códigos. No voy a ejecutar ahora para no sobrecargar en esto. Ya sabemos que esto va a ser, nos va a indicar que todas las series son estacionarias hasta su primera diferencia. Vámonos directo a la implementación de la solución en el caso de cointegración. Entonces, ¿qué dice mi estrategia de cointegración? Primero haz un bar en niveles. Entonces, tengo las series en niveles, aquí están, en logaritmos nada más. Las tengo las series en niveles y voy a probar un modelo tanto con constante y con tendencia. Entonces, mi componente D incluye a constante y tendencia. Entonces, vamos a preguntarle a R
¿Cuál es el bar óptimo para un modelo así? Y bueno, lo que me dice que si considero constante y tendencia, el óptimo sería incluir tres rezagos, ¿no? Entonces, me regreso a mi pizarra. Entonces, siguiendo mi estrategia, este bar, lo que me dice R es que este bar debería ser un bar, en mi ejemplo que yo tengo en R, un bar de orden 3. Si considero aquí tanto como tendencia como constante, ¿no? Si considero, vamos a ver otro caso. ¿Qué pasaría si solamente incluyo tendencia? Me dice que el número de rezagos es 3 también. Si solo incluyo constante, que es este, me dice que es 3. La verdad es que 3 parece que es bastante robusto. Si le incluyo nada, me dice que también es 3. Entonces parece que 3 es un buen número para trabajar este bar. Ahora la pregunta es, ¿cuál utilizo? Utilizo el que no tiene nada, el que tiene constante, el que solo tiene tendencia o el que tiene ambos. ¿Cuál utilizarían ustedes? Más allá de que yo pongo voz, bueno, ambos, ¿no? Pongo tanto constante y tendencia. Pero, ¿ustedes cuál utilizarían? ¿Utilizarían el mismo que yo o tienen alguna idea de por qué utilizar otro? ¿Cómo lo decidirían? Tienen dos maneras. Uno, pueden hacer como una recopilación de cómo les salieron las pruebas de redes unitarias y ver si todas las pruebas pasaron considerando un modelo con tendencia o con constante y tomar esa decisión con base en eso. O una decisión más empírica. Regrésense y miren la gráfica y decidan y vean. Si la gráfica les ofrece un bar, o sea, si toman las series en niveles, es decir, es el gráfico uno, ¿qué modelo se ajustaría mejor a un bar que incluya todas estas series? Bueno, con constante no sería suficiente. Tiene que tener una tendencia, al menos por el NPC, ¿no? Entonces parece ser que el mejor modelo es un con tres rezagos, con constante y con tendencia. ¿Vale? Bien. Entonces me voy a regresar a mi estimación. Entonces vamos aquí a... Listo. Entonces voy a utilizar tres rezagos. Eh, Aquí está. Entonces mi estimación es un bar de tres rezagos. Ni siquiera me voy a detener a revisar las ecuaciones. Aquí les dejo un poco por si quieren mirar cada una de las ecuaciones. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el objetivo de hacer cointegración no es estimar este bar, sino su representación en diferencias. Sí. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo le hago? Porque en realidad el software ahí ya estimó un bar en niveles, con tres rezagos y considerando constante y tendencia. Ahora, ¿cómo hago la estimación final? Bueno, eso lo voy a hacer aquí con una función que se llama CA.jo, que es la abreviación de Configuration Analysis de Johansen. ¿Sí? Entonces voy a utilizar la prueba de Johansen y lo que voy a hacer es lo siguiente, le voy a decir quién es mi objeto. Mi objeto son estas variables en niveles. Quiero que utilice una prueba de la traza. Hay dos clases de pruebas para probar cointegración. Prueba de la traza y prueba del eigenvalor máximo. Las dos prueban lo mismo, prueban cuántos vectores de cointegración existen. Ustedes pueden elegir una u otra, o si quieren ser muy estrictos, hagan las dos. Muy estrictas, hagan las dos. Entonces, yo aquí voy a ilustrar las dos, pero en realidad bastaría con una. Entonces vamos a hacer la prueba de la traza, que es la misma prueba, pero utilizando este estadístico de prueba de la traza. Entonces, aquí le tengo que poner quiénes son los componentes determinísticos, que en este caso es solamente tendencia. Y le voy a poner que sean, bueno, con tendencia incluye los dos. Entonces, y que le voy a poner que sean rezago y la especificación quiero que sea log lo que quiero que haga es que me resuelva y que me dé la solución para el caso de largo plazo, porque esa es la que yo quiero analizar. ¿Quién es la relación de largo plazo? Eso es lo que me estoy preguntando. ¿Sí? Entonces, ejecutamos esta y vamos a ver el resultado. Y así se vería la prueba del resultado. Aquí, estos son los eigenvalores. No me voy a detener mucho a analizarlo. Lo que quiero que veamos es este cuadro, que es el cuadro resumen. ¿No? Entonces, déjenme, voy a copiarlo y me lo voy a llevar a mi pizarra.
Bien, entonces, aquí tengo los resultados de la primera prueba de la traza, que es, vamos a analizar qué es lo que me salió. Entonces, vamos a desmenuzar un poquito qué es lo que tengo aquí. Lo que tengo aquí es lo siguiente. Aquí en las primeras, en la primera columna, tengo todos estos. R significa el número de relaciones de largo plazo. Es decir, el número de vectores que hacen, el número de betas, dicho de otra manera. Recuérdense que el problema es encontrar el beta traspuesto que multiplicado por Y genere que esto cointegra. Eso es lo que queremos encontrar. Entonces, lo que me dice R es cuántos betas hay. Entonces, ¿cómo se lee esta tabla? Se lee de abajo para arriba. Entonces, empezamos preguntándonos, ¿existen cero vectores de cointegración? Entonces, tengo que mirar el estadístico de prueba, que es esta columna. Y una vez que mido el estadístico de prueba, veo el valor de prueba. En este caso es 84. Y luego miro los valores de prueba que son para tres tipos de niveles: 10%, 5% o 1%. ¿Vale? Entonces, bien, ahora, ¿cómo es esta prueba? Esta prueba considera que la función de distribución es más o menos como una chi cuadrada, es más o menos así. Entonces, la zona de rechazo está por acá. Pues lo que tenemos que hacer es encontrar que nuestro valor de prueba se ubique de este lado. Entonces, para que nuestro valor de prueba se ubique de este lado, tiene que ocurrir que este valor que tengo en círculo sea más grande que este valor. Por ejemplo, si lo quiero comparar contra el 5%, tengo que encontrar que este 84.5 sea más grande que este 87. ¿Y qué ocurre aquí? No es cierto. Entonces, ¿estoy en qué zona? Estoy en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Es decir, estoy en esta zona. ¿Cuál es la hipótesis nula? Que existen cero vectores de cointegración. Entonces, ya, la cosa se jodió. No hay vectores de cointegración considerando tendencia. ¿Vale? Vale. Vayamos a ver otro escenario. Pues voy a R y hago la siguiente prueba. ¿Quién es la siguiente prueba? Es ahora con constante. Me hago la misma pregunta. Entonces, ahora voy a copiar otra vez este cuadro. Entonces me llevo este cuadro y vamos a mi pizarra. Y hagamos la misma pregunta. La pregunta es, estos resultados implican que cointegran la serie. Veamos. Entonces, hago mi gráfico. Entonces, mi gráfico es esto, es así. Entonces, yo quiero encontrar algo que esté por encima de este. ¿Quién es el valor crítico del 5%? En este caso es 76. Aquí está 76.7. Punto 07. Ahora me pregunto, la primera pregunta que me hago es, ¿existen cero vectores de cointegración? Me dio 118. ¿Eso qué implica? ¿En qué zona estoy? En la zona de rechazo. Estoy de este lado. Entonces, no es cierto. No hay cero vectores de cointegración. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mirar el siguiente renglón. El siguiente renglón dice, me pregunta, ¿hay un vector de cointegración? Bueno, hago el mismo análisis. Tengo 48 y el valor crítico me da 53. Entonces ya no es 76, ahora es 53.12 y el valor que me dio 48, algo por aquí adentro, 48.14. Entonces sí, estoy en la zona de aceptación. Quiere decir que un, al menos hay un vector de concentración. Uno, ¿sí? Vale. Bien, pues al menos aquí ya mi prueba de consagración funcionó con constante. Vamos a ver el caso sin nada, que sería el siguiente caso. Si hago el caso sin nada, bueno, con nada, más bien con nada, me hago la misma pregunta. Ahora tengo 55 aquí y tengo como valor crítico 70. Rechazo, bueno, acepto esta hipótesis nula. Quiere decir que si no incluyo ni constante ni tendencia, también estoy en el escenario de cero vectores de cointegración. Entonces, ¿cuál es el único escenario en el cual pasa la prueba? En el que incluyo constante. Solamente en ese escenario encuentro un vector de cointegración. Entonces ya está, me voy a regresar a ese escenario ahorita. Pero veamos las demás pruebas. Esa es la prueba de la traza.
Ahora, puedo hacer la prueba del valor máximo, del eigenvalor máximo. Bien, tiene un cuadro de resultados más o menos igual, de hecho, pues, es el mismo cuadro, pero noten, entonces, me hago la misma pregunta. En un escenario con un modelo con tendencia, existen 0 vectores de cointegración, me doy cuenta que miro aquí y me doy cuenta que esto está por encima de este valor. Entonces, rechazo la hipótesis nula de 0. Paso al siguiente. ¿Quién es el siguiente? Un solo vector. Me dio 19 y 19 ya es menor que 31. Entonces, en efecto, hay al menos un vector con tendencia utilizando la prueba del eigenvalor máximo. Me, me puedo hacer la misma pregunta con constante. Vamos a ver con constante me da 70, igual, digamos, rechazo la hipótesis nula de 0, pero cuando me voy a 1, me da 20, y en 20 ya no puedo rechazarla. Entonces, también hay un vector considerando constante. Y por último, vamos a ver cómo se ve con, si no incluyo nada. Si no incluyo nada, me da 21, y no, 21 no pasa la prueba, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, parece ser que considerando las dos pruebas, el elemento en común es que debo de considerar que es con constante para ambos modelos, es una buena representación de un escenario de cointegración, ¿vale? Entonces, ya resolví la primera parte de la prueba. La serie es cointegra. La pregunta es, ¿quién es ese vector? ¿Quién es esa combinación lineal? ¿Vale? Entonces me voy a regresar a la prueba que es con constante, esta prueba. Entonces, esta prueba es la que sí pasa con constante, entonces voy a analizar, entonces aquí está el estadístico de prueba, pero aquí abajo me da justamente los valores de todos los vectores de cointegración que son posibles. Entonces, la prueba me dijo que existe uno. ¿Quién es ese uno? Bueno, ese uno es exactamente este primer vector, esta primera columna. Esta primera columna son los betas que son estadísticamente significativos, considerando constantes. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Queda clara esta idea hasta acá? Entonces, este es beta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que tomar estos coeficientes y multiplicarlos por cada uno de los elementos de la serie. Entonces, el primer beta va a ser 1, se lo tengo que multiplicar al INPC. El segundo beta es punto 21, se lo tengo que multiplicar al tipo de cambio. Luego, punto 48 se lo tengo que multiplicar a los CETES. El IGAE negativo de menos 2.82 se lo tengo que multiplicar al IGAE. Y el índice de producción industrial 1.25 se lo tengo que multiplicar por ese valor. Y la constante es 14. Entonces, mi ecuación sería la siguiente. Déjenme, voy a llevar esto para mi pizarra. Entonces, este es el vector que, digamos, salió, que es el que es el único bueno. Entonces, me voy a mi pizarra. Eso quiere decir que mi mecanismo de cointegración, entonces, ¿cómo construiría mi ecuación de cointegración? Bueno, lo que dice es que yo sé que esto se resuelve como beta traspuesto por YT. Y esto es igual a quién? Esto sería igual a 1 que multiplica al INPC en T más 0.21 que multiplica al tipo de cambio más 0.48 que multiplica al CETES menos 2.83 que multiplica al tipo de cambio menos 1.25 que multiplica el índice de producción industrial más 14. Y esto es un vector Z que es estacionario. Esta combinación. ¿Vale? Pero también dijimos que podemos despejar todo del otro lado del signo igual. ¿Va? Entonces, ¿qué pasa si dejo al INPC de este lado del signo igual y a todos los demás los dejo del otro del signo igual? Lo que estaría llegando es a la conclusión de que el INPC en el largo plazo depende menos 0.21 del tipo de cambio menos 0.48 de los CETES más 2.83
del IGAE, perdón, aquí puse tipo de cambio, pero aquí es IGAE. IGAE. Del IGAE más 1.25 del índice de producción industrial Estados Unidos. Esa es la ecuación de largo plazo que relaciona el INPC con las demás variables. Despejada para el INPC. Pero aquí sigue la misma, aquí hay que seguir un principio de parsimonia que les dijo Gerardo la clase pasada. Al igual que en el bar estructural, pongan las variables desde la más endógena hasta la más exógena. Entonces, siempre que ustedes utilicen cointegración, primero pongan quién es la relación más endógena. Entonces, pongan de hecho a la que quieren explicar al principio, porque si lo quieren representar en ecuación, eso sí va a pasar mucho, que lo quieran representar en ecuación, entonces pongan a la primera que va a ser la que va a estar del este lado del signo igual, luego ponen a las siguientes en función de qué tan exógenas son. Y ya, esa es la ecuación que les varía. Bien, entonces, ya nomás por último, vayamos a R. Entonces, ya que tenemos nuestra ecuación, eh, déjenme voy más abajo. Entonces, ese es nuestro modelo seleccionado. Ya hace ratito lo discutimos. Bueno, pero ese es el de la prueba de la traza. Este es con el prueba de la traza, da ese valor, pero bueno, sí. Con prueba de la traza cambian los coeficientes. Aquí estarían los coeficientes, ¿o es lo mismo? No, son los mismos, perdón. Sí, son los mismos. Son los mismos coeficientes. Esa es la prueba de la traza. Y bueno, entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer ahora? Mirar cómo se ven los residuales. Si de verdad esto se integra, quiere decir que los residuales que se generan son estacionarios. Entonces tengo punto 21, punto 48, punto 83, menos, y así esos valores, hasta 14. Y voy a graficar muy rápido cómo se ven los residuales. Estos son los residuales de la ecuación de cointegración. Pues así como que muy estacionarios, no se ven, pero necesita mucho trabajo todavía. ¿Cómo qué cosas le haría yo de trabajo? Seguramente una DOMI aquí, para corregir este quiebre del 2020, y ver si con eso logro hacer que esto se enderece bastante más. Entonces, además de que hacen cointegración, parte de las cosas que tienen que hacer es evaluar si sus residuales de verdad son estacionarios. Entonces, teóricamente lo son, pero aún así en los residuales uno puede observar que hay ciertos elementos que se quedan sin corrección, como por ejemplo en este caso, ese elemento que es un cambio por la pandemia, ¿no? Que no se pudo corregir. Y de hecho, ese brinco tan grande hace que si yo le hago una prueba de raíces unitarias a esos residuales, me sale que no son estacionarios. Por ejemplo, esos residuales me sale que no son estacionarios, con constante y con tendencia. El siguiente que es con constante tampoco me sale estacionario, casi. Aquí me dio menos 2.15 y el crítico es menos 2.87, casi se vuelve estacionario. Y con nada me da menos 0.37 y no, esta aquí se aleja. Entonces, con constante parece que sí. ¿Por qué con constante podría pasar casi ser estacionario? Porque todo está encadenado. Si ustedes eligen un bar con constante, los residuales también van a tener un término constante, ¿no? Entonces, no es algo que esté desconectado. Me suena que podría estar por ahí, ¿vale? Bien, ¿duda? ¿Comentario? Sí. ¿En dónde? A ver. ¿En qué parte? A ver, más o menos. Ah, no, justo le diste una pregunta que a mí se me fue. Tienes toda la razón. Tal vez es un elemento que debí de haber puesto muy claramente. Con integración trata de probar muchos análisis teóricos. Entonces,
Estos signos que están aquí deberían de salir corresponder con la teoría. Entonces, por ejemplo, si tú planteas un escenario en el cual el INPC depende negativamente de los CETES, entonces este resultado está mal, porque acuérdate que este signo se va a intercambiar. Cuando lo despejemos, este se va a volver positivo y todos los demás se van a volver negativos. Entonces, tus resultados los tienes que analizar bueno, pero es que este es un mal ejemplo. Aquí está arriba. Ah, no, este es el ejemplo, perdón. Entonces, aquí está el ejemplo. El INPC, cuando tú despejes todo del otro lado del signo igual, este se va a volver negativo, negativo, y este se va a volver positivo y positivo, ¿no? Y este último negativo. Entonces, ¿qué es lo que significa? Significa que lo que estoy diciendo es que el INPC depende negativamente del tipo de cambio. Es decir, que si el tipo de cambio crece en un peso, o sí, en un peso, el INPC va a decrecer en 0,21. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Pero esta relación es una relación que tiene que corresponder mucho con la teoría. Entonces, no es una relación necesariamente arbitraria. De hecho, estamos un poco amarrados aquí porque solo nos salió un vector. Como solo nos salió un vector, solo podemos tomar la primera columna. Si nos hubieran salido dos vectores de cointegración, hubiéramos podido optar por la segunda columna. Y muchas veces, cuando te salen muchos vectores, tú puedes optar por tomar cuál es el vector que más se ajusta a tu planteamiento teórico. La disciplina de los factores, hay unos que son, bueno, hay unas tablas completamente aleatorias, pero otras sí tienen como esta periodicidad en una secuencia muy fija. Entonces, siguiendo esta lógica lineal, pues, que basa en la teoría, pues, tienen como los eventos sociales que tienden a encontrar esos de por las unos siglos y por remamos que la misma decisión. Más allá es como, Ok. cómo explicar las maneras. Bueno, aunque también tienes que tener cuidado con ese argumento, porque cointegración es una técnica que funciona cuando quieres hacer análisis de largo plazo. Y el planteamiento que tú me estás haciendo en la pregunta son análisis de corto plazo. Entonces, tal vez la mejor técnica para ese análisis no sea un cointegración. A lo mejor sería hacer un bar en diferencia y utilizar DOMI para indicar qué periodos son los que tú consideras que a lo mejor son distintos. Exacto, por ejemplo, sí, sí. O, por ejemplo, hay una cosa que se suele hacer mucho para la gente que hace política monetaria. Trata de analizar, por ejemplo, si los efectos son asimétricos. Es decir, eh, cuando los bancos centrales deciden están en la política de restricción, es decir, empiezan a subir tasas de interés, los impactos son más fuertes, son más restrictivos, más recesivos que los casos contrarios, cuando los bancos centrales empiezan a relajar y empiezan a bajar la tasa de interés, el efecto que tiene la baja de interés es menos proporcional al crecimiento que el hecho de que la tasa de interés estuviera incrementando para reducir el crecimiento. No sé si me explico con eso. ¿Sí? Entonces, a veces hay efectos asimétricos. ¿Cómo pruebas eso? Le pones domis. Le pones domis a los casos positivos o a los negativos. Y si hay diferencia, chocho, pues en realidad ahí hay un efecto asimétrico de la política. Sí, metas anuales, sí. Por ejemplo, proyectos de inversión es bien interesante que a lo mejor lo que evalúe es que a veces tus proyectos de inversión, no sé, a lo mejor el rendimiento esperado o el ROI, ¿no? El que tú pongas como meta, a lo mejor es menos, digamos, regresas menos a tu tasa de rendimiento esperada, a lo mejor en momentos de mayor volatilidad, ¿no? Entonces, a lo mejor si el mercado es muy volátil, puedes ponerle una DOM. Entonces, si el mercado es muy volátil, entonces el ROI se cumple menos que cuando el mercado es más estable, ¿no? Puede ser, eso es una hipótesis posible. Hay otros proyectos de inversión que no, que todo lo contrario, entre más volátil sea el mercado, el rendimiento es mejor, ¿no? Pero bueno, son cosas que puedes probar. No, nada. ¿Sí? ¿Tenían otra pregunta por eso? Ok. No. Buenísimo. ¿Más dudas? Ok, vale. El siguiente jueves, solamente les aviso que me gustaría robarles unos minutos al final para que hablemos del proyecto final, ¿vale?
Pues vamos a hacer los lineamientos del proyecto final, los conversamos el siguiente jueves. Esto un poco para que vayamos hacia vísperas de terminar el semestre. Eh, eh, y bueno, la razón es muy sencilla. Existe un gran temor, te lo digo con sinceridad, un gran temor de que tengamos que volver a un escenario de incertidumbre. Entonces, antes de que eso ocurra, tomemos un acuerdo, ¿no? Entonces, lo que quiero acordar la siguiente sesión, y lo anuncio aquí para que la mayoría de cantidad de personas se pueda conectar la siguiente sesión o pueda venir, para tomar una decisión, ¿no? De qué hacemos en caso de que tengamos que irnos a paro, si nosotros bueno, cambiamos el calendario o lo respetamos con sesiones en línea. Y quiero que tomemos ese acuerdo para saber, porque ya necesito saber eso, porque si no, nos vamos a ir hasta enero y, y si no, o si no, para cerrar este año, pues, en pocas palabras, ¿no? ¿Vale? Pero lo conversamos la siguiente sesión para que haya la mayor cantidad de personas posibles en la sesión. ¿Va? Bien, descansen. Salud.